en el Perú del futuro. Y para esto contamos, para la presentación central, con Jordi Vilches, que ya anunciaron su cargo que tiene en CEPLAN, que es un cargo muy importante, que le ha permitido elaborar un documento justamente con ese título, y que curiosamente me llama la atención, es ingeniero eléctrico, ingeniero egresado de la especialidad de electricidad de la Universidad Católica del Perú, y con una serie de otros estudios. Nos acompañará también el economista Javier Ibáñez, de quien me han dicho su cargo, entonces tengo que decirlo, es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Tiene también una serie de acreditaciones, y yo voy a decir simplemente Javier, economista, de amplia experiencia. Y Juan Fernando Vega, de quien me han recomendado tomar precauciones, es de sociología, un sociólogo con varias acreditaciones en su especialidad, y director de una página electrónica muy interesante en la Universidad Católica, que tiene que ver con la educación superior, universitaria y técnica y tecnológica. Entonces, sin más preámbulo, yo me voy a limitar a mi rol de moderador, y al final daré algunas conclusiones, algunas reflexiones. Solamente le tengo que decir a Jordi que tiene 50 minutos, y desde los 5 minutos para que termine le voy a advertir con unos semáforos de diversos colores. Y luego Javier y Juan Fernando tendrán 15 minutos. Adelante, Jordi Vilches, por favor. De todo, muy buenos días. Agradezco muchísimo al Consejo Nacional de Educación la oportunidad, la invitación de poder comentarles a ustedes, poder exponer sobre escenarios de futuro para el Perú, que es uno de los trabajos que desarrolla el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual desde la Dirección Nacional de Prospectiva que tengo a cargo trabaja y estudia, analiza el futuro para poder brindar información que es relevante para el diseño, para la planificación, para las políticas públicas y la planificación nacional. Entonces, sin más, voy a comenzar esta exposición comentándoles un poco sobre el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Este es un paradigma básico de la planificación que desde el CEPLAN estamos promoviendo para poder hacer un mejor diseño de políticas y planes para alcanzar el desarrollo. Entonces, en este ciclo, como se puede observar, tiene 4 etapas, ¿no? Conocimiento integral de la realidad, ¿no?, que busca conocer cómo vivimos, cuál es nuestra realidad desde el contexto territorial, conociendo lo local para ir avanzando hacia lo nacional. Con este conocimiento de lo local, tenemos una imagen del territorio en estado actual. Este es de donde partimos, pero tenemos que proyectarnos también hacia un futuro deseado. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones, nuestras metas, ¿no?, para poder configurar una imagen de territorio deseado? ¿Qué queremos alcanzar en el país? ¿Qué queremos alcanzar en las regiones, en las localidades? Entonces, con este conocimiento de la realidad y recopilando las aspiraciones de futuro, podemos hacer un diseño, una definición de políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. El conocimiento integral de la realidad busca comprender cómo viven las personas en su territorio, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante una caracterización del territorio y el diagnóstico de variables que definen esta situación actual. Es muy importante esta caracterización territorial porque permite reconocer cómo está configurado el territorio y cuáles son las dinámicas de participación de los actores sociales en estos entornos que son tan variados y tan complejos y diversos en nuestro país. Asimismo, es importante hacer un diagnóstico de variables porque revelan problemas, necesidades, prioridades de la población, las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad. Algunos de los sistemas de análisis
territorial que se consideran para poder hacer una correcta o una adecuada caracterización del territorio. En primer lugar, debemos considerar a la población, ¿no? ¿Cuál es digamos, la configuración poblacional en el territorio, en ciudades, en centros poblados, ¿no? Cómo está dispersa o está conglomerada la población y cómo ésta se ubica también en relación al contexto geográfico, ¿no? En el enfoque también de trabajo en cuencas o los ecosistemas que la circundan, ¿no? Cuáles son no solamente lo actual, sino lo potencial. Y tenemos que considerar también el sistema patrimonial, cuáles son los patrimonios culturales, patrimonios de la nación. Asimismo, tenemos que considerar la infraestructura de comunicación, digamos, llamado sistema relacional, cómo se interconectan los distintos centros poblados, ciudades, qué medios de comunicación tienen, de transporte, y cómo es que se genera una dinámica económica social entre estos diversos centros poblados ubicados en cada una de las provincias de nuestro país. Entonces tenemos información de distintos sectores, información georreferenciada que está disponible y que va creciendo cada vez más y que se va generando de distintas fuentes. Este conjunto de información tiene la proyección de poder ser integrada en lo que sería la infraestructura de datos espaciales del Perú, en la cual ya se está trabajando y que tiene también actualmente algunos sistemas de información, como por ejemplo el sistema SAIWITE, que nos da información pertinente sobre los distintos digamos, sistemas que hemos comentado, ¿no? Entonces, en el tema de educación, claramente existe información que también se va nutriendo desde los mismos territorios, puesto que cada uno de ustedes, ¿no? Desde cada uno de los ámbitos de acción, van aportando más información para realmente tener una configuración correcta, adecuada, más fidedigna con lo que es la realidad nacional, porque aquí es importante conocer esta realidad de forma integral. Entonces, se identifican 27 variables estratégicas, ¿no? Las cuales destacan, por ejemplo, el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Es una de las variables más importantes, ¿no? Que tiene diversos indicadores de medición. En la sesión anterior se ha comentado, ¿no? Sobre que debemos ampliar los indicadores porque ciertamente existe una necesidad de poder contar con más información respecto de cómo está dándose el progreso de la política educativa y los logros que se están generando o cuáles son las brechas que tenemos que cubrir. Entonces, uno de los indicadores que consideramos es el porcentaje de estudiantes de segundo de primaria a nivel satisfactorio, ¿no? De comprensión lectora y matemática. Entonces, uno de los indicadores, pero detrás hay varios que también son importantes considerarlos, puesto que nos permiten identificar mejor el contexto o la situación de la realidad de la educación en el país. Entonces, aquí se muestran las variables estratégicas, ¿no? Que son 27, ¿no? Que reflejan cada uno de los ámbitos de la realidad nacional que son claves para el desarrollo. Entonces, esta es una lista, una propuesta que en realidad estamos nosotros sometiendo a discusión, a diálogo, a participación de expertos y, por ejemplo, en el espacio de la discusión que se tiene ahora para el proyecto educativo nacional, nosotros quisiéramos que de la discusión que se produzca para este proyecto se pueda retroalimentar este conjunto de variables y en realidad mucha información para poder hacer una planificación nacional que también considere el conocimiento y la experticia que ustedes como educadores o gestores de la educación pueden aportar para hacer un plan integral de desarrollo, ¿no? Pasando un poco a la etapa de futuro deseado, lo que buscamos aquí es analizar el futuro e identificar cuáles son los factores críticos que pueden condicionar el desarrollo sostenible Perú al 2030. Entonces, cuando hablamos de futuro, básicamente estamos considerando dos elementos, las tendencias y los escenarios contextuales. ¿Qué son las tendencias? Son posibles comportamientos a futuro de una variable, de estas variables estratégicas que mencionábamos, ¿no? Asumiendo una continuidad del patrón histórico. ¿Por qué son importantes? Porque nosotros debemos conocer cuál es la proyección de comportamiento para poder anticiparnos a ello y poder, frente a ese contexto futuro que se está conformando, tomar acciones para poder cambiar, mejorar, digamos, apuntalar las oportunidades y, digamos, los riesgos también, poder tomarlos en cuenta. Y estas tendencias nos permiten configurar escenarios en los cuales hacemos justamente este análisis estratégico, ¿no? Vamos a comentar un poco sobre esto. Entonces, aquí básicamente un poco de información sobre, digamos, los temas de futuro. Hay factores invariantes que son, digamos, hechos
llamamos certezas estructurales, cosas que no cambian, ¿no? Generalmente, pero hay también las tendencias fuertes y las tendencias emergentes, ¿no? Algunas que ya son tendencias como las demográficas, que se mantienen en el tiempo, y otras tendencias que van emergiendo justamente porque esta es una dinámica que continuamente va actualizándose, ¿no? Hay también hechos portadores de futuro, que justamente su efecto es que pueden alterar las tendencias y pueden generar nuevas, o en todo caso cambiarlas y hacer que éstas decrezcan. Existen también niveles de información o hechos, factores de cambio más sutiles, como las señales débiles, que no se perciben tan directamente, pero su efecto también puede, digamos, verse reflejado en el tiempo. Y hay otros eventos que, si bien tienen poca probabilidad de ocurrencia, tienen efectos fuertes, como las llamadas rupturas o cartas salvajes o cisnes negros, que de ocurrir podrían tener un efecto grande, ¿no? Y que a veces no se prevén o no se consideran como posibles, pero sí tienen efectos, ¿no? Por ejemplo, los cambios políticos que se han dado en los últimos años en Europa y Estados Unidos, algunos de ellos eran poco previsibles, pero finalmente se dieron y están teniendo un efecto muy fuerte en la dinámica geopolítica del mundo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un análisis, ¿no? Que justamente también venimos fortaleciendo y trabajando con expertos para poder tener una versión que considere este conocimiento, pero que está enfocada en el análisis de tendencias en 5 ejes: político, económico, social, tecnológico, ambiental. Entonces, estas tendencias se usan para analizar el impacto posible de los cambios en el entorno que podrían afectar al Perú en su camino hacia el desarrollo sostenible en horizonte al 2030. Y en realidad se proyecta mucho más allá, porque las tendencias pues tienen una, digamos, patrón que se proyecta más allá de estos horizontes de tiempo que se asumen, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre algunas tendencias, sobre las tendencias tecnológicas. Voy a pasar rápidamente estas, deteniéndome en algunos puntos que sean relevantes, ¿no? Entonces, aquí se listan algunas de las tendencias tecnológicas. Por ejemplo, el incremento de la interconectividad a través del Internet de las Cosas, ¿no? Se estima que al año 2030 este Internet de las Cosas va a permitir conectar a 8.000 millones de personas que van a usar hasta 25.000 millones de dispositivos inteligentes. Entonces, como vemos en la gráfica, se observa un crecimiento, ¿no? Que del 2015 al 2030 hace un salto muy grande, porque se está masificando el acceso a los dispositivos que permiten justamente conectarse al Internet y poder interrelacionarse entre distintos dispositivos. Ya no solo son los smartphones, los celulares, los tablets, sino también aparatos de distinto uso doméstico van a interconectarse y va a haber muchísimo más tráfico inclusive entre estos aparatos que en las propias personas comunicándose, ¿no? Entonces esto es una de las tendencias más fuertes que se está generando y creo que todos percibimos. Otra tendencia importante es el continuo desarrollo de la inteligencia artificial en el aspecto tecnológico. Hacia el año 2045, bueno, todos estos son, digamos, estimados, se iniciará un despegue de la superinteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial y de lo que, digamos, el efecto que pueda tener. Entonces ya también se ve un horizonte en el cual la inteligencia artificial va a ser realmente superior a la inteligencia humana. Se han visto cómo en las computadoras, un aprendizaje que ellas mismas desarrollan, el aprendizaje de las máquinas, pueden superar a los seres humanos en tareas complejas, como por ejemplo los juegos lógicos o que tienen que ver con un conocimiento profundo, ¿no? Estratégico, como el juego del Go, en el cual las computadoras ya han superado a los mejores jugadores y campeones mundiales de esta, ¿no? Ya no solo es el ajedrez, que inclusive el Go es mucho más complejo que el ajedrez, entonces ya las computadoras están venciendo a los humanos en este aspecto. Entonces, este conocimiento, esta capacidad de las máquinas va a ser, continuar creciendo y en un momento va a llegar justamente a superar a los humanos. Nos estima que para el 2045, ¿no? ya lo va a llegar a superar. Entonces, ¿qué implica esto, no? Hace poco también uno de los emprendedores tecnológicos más grandes del mundo, Elon Musk, que de repente algunos lo conocen, manifestó que uno de los potenciales digamos, peligros para la humanidad era justamente el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué implica esto para nuestras sociedades? ¿Qué implica esto para la educación, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para que la tecnología no nos domine y al contrario podamos aprovechar la tecnología para el beneficio de las personas y la sociedad? Mayor automatización en el trabajo, ¿no? Hacia el 2030, cerca del 50% de los trabajos podrían ser automatizados, ¿no? Entonces,
Así como las computadoras pues, incrementan su capacidad digamos, inteligencia artificial, también van a ser más utilizadas en los ámbitos productivos. Entonces van a comenzar a desplazar, y ya lo han hecho para muchos empleos más mecánicos, pero van a extender esa influencia, digamos, podemos llamarle cuota de laboral hacia ámbitos que anteriormente no se pensaban, que requerían de repente más capacidades cognitivas o de discernimiento. Entonces las computadoras van a llegar a poder desplazar más trabajos, y entonces también esto nos pone en modo de pregunta qué es lo que estamos desarrollando en capacidades para poder afrontar este entorno que se está configurando. El incremento de los mercados de fabricación aditiva. Esto es muy importante porque ya se cambia el paradigma de lo que es la producción industrial basada en líneas de producción o, digamos, tradicionalmente, como se pensaban en las grandes fábricas, ¿no? Con, digamos, máquinas que configuran elementos paso a paso, ¿no? Sino que más bien ya existen las impresoras 3D, ¿no? Las que solamente requieren un diseño conceptual hecho en computadora para poder imprimir, o sea, generar físicamente un diseño de un mapa o de un plano que está configurado en 3 dimensiones. O sea, no se requiere una enorme fábrica, sino una impresora con una capacidad de poder llevar de lo digital, del concepto, a lo físico, y eso se puede comercializar. Entonces ese es el paradigma de la llamada industria 4.0, ¿no? Que también ha sido bastante analizado y es uno de los temas más relevantes cuando se habla de tendencias tecnológicas o en general cambios que afectan al entorno productivo, ¿no? Por otro lado, hay un acelerado desarrollo, ¿no? Se prevé que va a darse para las aplicaciones de la biología sintética. Entonces, esto también es uno de los elementos claves porque bastante se habla del potencial, ¿no? Digamos, el potencial que tenemos en la biodiversidad y para poder utilizarlo y aprovecharlo, pero en otros entornos se está desarrollando justamente en base a la ingeniería genética, la bioingeniería, reemplazos o sustitutos, y poder incluso mejorar estos digamos, elementos que existen en la naturaleza, ¿no? Y poder aprovecharlos para diversos fines. Entonces esa biología sintética en el tamaño del mercado y se proyecta que va a crecer muchísimo, ¿no? Y eso qué oportunidad o qué desafío presenta para el país, ¿no? ¿Cómo estaríamos aprovechando o no digamos, nuevo entorno que se va a dar para los siguientes años en cuanto a la formación de capacidades para este mercado? Maduración de tecnologías avanzadas y almacenamiento energético, ¿no? Otra de las tendencias tecnológicas que también va a ser muy importante, el incremento de la opción de vehículos autónomos. También esto implicaría muchos efectos económicos, sociales, por ejemplo, para un país como el nuestro, en el cual un gran porcentaje de la población se dedica justamente a esta actividad, lo que es el transporte, ¿no? Y eso en cuanto a lo tecnológico. Hablemos un poco de lo económico. Entonces, en lo económico, es claro que va a haber un incremento de las clases medias. Aquí podemos ver en un gráfico cómo, digamos, en el color blanco que se muestra es la clase media en tamaño que corresponde, por ejemplo, a Estados Unidos, y al 2030 cómo crece, ¿no? Y un poco el radio refleja la cantidad. Pero vemos, por ejemplo, un crecimiento espectacular en China, ¿no? Y también en la India, ¿no? De que era un mercado pequeño de repente en poder adquisitivo, ahora se incrementa porque hay un gran crecimiento de las clases medias, ¿no? Y esto se da justamente en los llamados mercados emergentes, ¿no? Entonces esto va a generar que haya una demanda incremental de bienes y servicios, ¿no? Y que también eso va a generar un estrés sobre los recursos naturales que el planeta tiene, y por eso que justamente se acrecientan estas tendencias también de efecto de cambio climático y demás, ¿no? También va a haber una mayor presencia de los países emergentes en la economía mundial. Entonces aquí se ven algunas curvas, ¿no? En las cuales se muestra el G7 y el E7, ¿no? El G7 que es Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, y el llamado E7, China, India, Brasil, México, Rusia, Indonesia y Turquía, como se ve, van a tener una participación mayor como agregado que el G7. Entonces es el despegue de las economías emergentes comparado con las economías ya desarrolladas. Además, el incremento poblacional va a generar un incremento del consumo de alimentos. Eso quiere decir que va a haber más demanda, ¿no? por alimentos y por productos lácteos, aceites vegetales, edulcorantes, cárnicos, y ese consumo per cápita se va a incrementar. O sea, no solamente es el tema del incremento de la población, sino el consumo per cápita. Entonces, esto va a ir yendo también a los mercados que son, digamos, emergentes, porque tenían un nivel, pero va a incrementarse.
También el incremento de flujos de inversión extranjera, ¿no? Como vemos, hay un flujo de economías desarrolladas, pero las economías en desarrollo van a comenzar a captar más inversión, ¿no? Entonces, así, en el mundo crece, pero también hay un punto en donde ya, digamos, hay un cambio en la tendencia de lo que son las economías desarrolladas y las economías en desarrollo. En cuanto a las tendencias ambientales, tenemos una tendencia muy clara, que es la pérdida de bosques tropicales y la biodiversidad. En este gráfico se puede ver cómo es, digamos, la variación, ¿no?, el porcentaje de pérdida de bosque amazónico a 2050, ¿no? Si es que el escenario, ¿no?, tendencial se cumple, entonces las zonas donde está marcada en color, ¿no?, rojo estarían teniendo una pérdida hasta del 100% de lo que es digamos, el bosque amazónico, ¿no? Entonces esto se ve que sería muy, muy fuerte y prácticamente desastroso si continúan las cosas como están. Eso entonces nos pone también a modo de reflexión que cuánto es lo que tenemos ahorita como potencial y cómo se está perdiendo día a día, pues por diversas actividades que están afectando a los bosques. En el tema ambiental, en cuanto a lo que es el cambio de temperatura media global de la superficie, pues acá hay una gran variabilidad, ¿no? Tenemos varios escenarios. Este es un escenario de bajas emisiones, donde se hace un esfuerzo por mitigar, ¿no? Y este es un escenario en el cual hay altas emisiones. Entonces, lo que podemos ver es que la variabilidad que existe, digamos, ha existido históricamente en el último siglo, ya no es comparable con lo que se puede dar hacia adelante. Entonces, esto implica muchas cosas porque no solamente es cómo va a afectar el entorno, sino cómo también se desarrollan ¿no?, la vida de las personas, pero también los medios de producción, la tecnología que tiene que enfrentar variabilidades enormes y si es que pueden realmente resistir estos cambios tan grandes que se proyectan, que podrían haber. Entonces, incluso el diseño de ingeniería para diversos elementos que deben operar en estas condiciones cambiantes se vuelve mucho más complejo. Asimismo, en el tema de las precipitaciones, que se incrementarían hasta un 50% en regiones húmedas, mientras que disminuirían hasta 40% en regiones secas. O sea, estamos hablando de un tema de extremos, ¿no? Entonces, donde había sequía, habrá más sequía, y donde hay inundaciones o había inundaciones también, y en realidad una variabilidad de las mismas, ¿no? O sea, se hace impredecible. Eso es un poco de las conclusiones que se sacan, ¿no? La impredictibilidad, ¿no?, de los entornos que vamos a afrontar. Igualmente en el nivel medio del mar, ¿no?, en el cual escenarios nos muestran que va a continuar incrementándose. Estos son promedios globales. Entonces, de aquí se pueden sacar estudios, ¿no? En todo caso, hay estudios más específicos que nos muestran para diversas zonas costeras o, digamos, geográficas, ¿no? Asimismo, la acidificación de los océanos, que sumado a otros factores, podría poner en peligro la producción de recursos hidrobiológicos y podría afectar a más de 800 millones de personas que dependen del pescado como una fuente principal de alimento o de ingreso. También tenemos la tendencia a la disminución de la criósfera, ¿no?, que lo vemos muy fuertemente marcado en nuestro país a nivel de los glaciares, ¿no?, cómo esta está disminuyendo constantemente y cuáles son los efectos que tiene sobre los ecosistemas y el sostenimiento de la vida en estos entornos. Así también el estrés hídrico, que nos indica que al año 2050 más de 1.000 millones de personas podrían sufrir escasez de agua. Todas estas son tendencias ambientales que también nos deben poner en reflexión respecto de cuál es el entorno en el cual nuestro país va a tener de aquí a los siguientes años, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros para poder vamos, adaptarnos y también poder continuar en nuestra senda del desarrollo, inclusive en estos entornos tan complejos que estamos viendo, ¿no? En tendencias sociales hay un gran número, de hecho hay muchas otras que hemos hecho recopilación, pero estamos poniendo acá solamente las más resaltantes. Por ejemplo, el tema del incremento de la población mundial, ¿no? Vemos que este incremento no es un incremento que continúa constante, sino que también llega un momento en donde se hace un punto de inflexión. De hecho, en nuestro país el punto de inflexión es anterior, es al 2070, donde ya un pico de 43 millones de peruanos sería lo que se proyecta también, ¿no? Sería nuestro tope de población y de ahí comenzaría a disminuir. Esto debido a las bajas, al decremento de la tasa de fertilidad que se está presentando como tendencia mundial, ¿no? Y justamente aquí se ve, ¿no?, cómo están decreciendo, ¿no?, del año 50 hacia los años ¿no?, 2000, 2100, etcétera, cómo están bajando dramáticamente la tasa de fertilidad, ¿no? Y eso es lo que genera el efecto de la disminución poblacional, ¿no?
También tenemos un incremento de la esperanza de vida al nacer, ¿no? Entonces, esto va también reflejando la mejora en las condiciones de salud y vida de las personas, que va generando una mayor expectativa de vida al nacer, y esto trae consigo el envejecimiento poblacional que se aprecia en la estructura poblacional, y esto es lo que se ve, ¿no? Vemos acá cómo es en 1950, ¿no? Donde había una pirámide poblacional más basada en gente joven, pero hacia el año 2050 va a estar más equitativamente distribuida, lo que implica que va a haber mayor cantidad de población que es dependiente o que no está en edad de trabajar con respecto a la que sí está en edad de trabajar, ¿no? Y justamente esto se ve en esta gráfica, ¿no? Que al año 2030 se apreciará un nivel mundial de que 100 personas en edad de trabajar, 55 se encontrarán en edades inactivas, es decir, 37 menos de 15 años y 18 de más de 65 años, o sea que hay una mayor dependencia, ¿no? Entonces acá se ve, es muy interesante ver cómo hace ¿no? Ha habido un cambio de sentido de curva y nuevamente un cambio que acá hay una serie, un conjunto de trayectorias que se pueden estimar, pero se nota que hay un incremento de digamos, de la dependencia poblacional, ¿no? Entonces, eso trae también consigo otras consecuencias, vamos a verlas. Primero vemos el incremento de la urbanización, ¿no? Entonces, esto es claro que el nivel de urbanización en el mundo también se está incrementando. Al 2030 se espera que hayan 41 megaciudades, ¿no? Y a diferencia de lo que fue el siglo pasado, estos van a estar más, digamos, ubicados en el hemisferio sur. Tenemos también, y como veíamos como efecto del incremento de la dependencia, que va a haber insuficientes ahorros para una adecuada jubilación, ¿no? El porcentaje de adultos de 65 años o más sin pensión contributiva adecuada a 2050 se va a ir incrementando, ¿no? Y esto se ve digamos, en los diversos países, ¿no? De la región, ¿no? También en el tema de salud, las prevalencias de las enfermedades crónico-degenerativas como principales causas de muerte. Entonces, ya no va a ser tanto las enfermedades transmisibles, ¿no? Sino más las enfermedades como las cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva, etc. O sea, cambia el patrón epidemiológico y esto tiene consecuencias también en el diseño de políticas de salud, ¿no? Y también hay una creciente transformación en las estructuras familiares, ¿no? Esto también se ve bastante, ¿no? Cómo están cambiando los paradigmas sociales y cómo existen distintos tipos de familias para los cuales hay distintos comportamientos y una complejidad que vale la pena destacar, conocer y abordar. Otro factor importante es que el mayor nivel educativo de madres es un factor fundamental para el bienestar de las familias. Se ve que en los países donde ha habido un mayor nivel educativo de las madres, entonces ha habido una conexión, una correlación con lo que es el desarrollo, ¿no? De la familia, y esto se está dando también pero con distintas velocidades en distintos países, ¿no? Entonces, todas esas tendencias sociales también son elementos de análisis para poder configurar los escenarios. Un poco en temas de política y geopolítica, se ve un incremento de los niveles de gobernanza en los países. Esto también va a distintas velocidades. Países como la OECD pues tienen digamos, ya un estándar y se va acercando, digamos, a niveles, podemos llamarle óptimos, mientras que países emergentes tienen un crecimiento pero bastante marcadamente más lento, ¿no? Entonces, esto también se ve por distintos contextos geográficos, ¿no? Es diferente a la situación de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina y el Caribe, ¿no? El aumento del poder relativo de los países BRICS, eso es un tema geopolítico muy importante, ¿no? Aquí vemos un indicador que refleja el poder relativo de los países, ¿no? Hace referencia al gasto militar, digamos al poder económico, ¿no? Entonces, ese indicador nos muestra que anteriormente, ¿no? Antes del 2000, ¿no? Al 2020 va a haber un cambio, ¿no? Al 2025, ¿no? De lo que es el poder medido con este indicador de los países del G7 con lo que van a tener los países BRICS, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un cambio geopolítico fuerte, ¿no? Entonces, como grupo, ¿no? Entonces, aquí va a destacar, ¿no? Los países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que por tamaño de mercado también la economía está creciendo enormemente. Y el centro de gravedad económico, esto también es bastante conocido, ¿no? Que anteriormente, ¿no? Digamos, en el milenio pasado, ¿no? Estaba más centrado en el Asia y ha habido un flujo de este centro de gravedad económico más hacia Occidente que se ha acentuado en el siglo
20, ¿no? Y que luego de estos cambios que hemos mencionado, y la tendencia nos muestra que está volviendo nuevamente hacia el Asia. Entonces, es interesante ver esta dinámica, ¿no? Cómo nació en Asia, ha ido al occidente y está volviendo nuevamente hacia Asia, donde se está generando bastante actividad y desarrollo económico. Entonces, estas tendencias nos sirven para poder tener un marco conceptual de lo que planteamos como desarrollo sostenible del Perú al 2030. O sea, tenemos que conocer estas tendencias, ¿no? De hecho, este conocimiento continúa porque, como hemos mencionado, hay distintos eventos que van, digamos, sucediéndose, cambiando, los demás eventos de futuro que alteran las tendencias, por eso que es una vigilancia continua. De repente, algunas de las cosas que ya mencionamos acá ya no son tan ciertas o están declinando esas tendencias, entonces tenemos que siempre estar en continua observación y mapeo de estos factores que pues, nos están configurando un escenario para de aquí a los 15, 20, 30 años siguientes, ¿no? Entonces, con estas tendencias vamos a configurar escenarios contextuales, esto lo vamos a explicar un poco más en detalle, ¿no? Entonces, todos estos elementos de análisis de futuro son justamente un marco de análisis para poder plantear mejores estrategias. Pero también tenemos un marco institucional, ¿no? La Agenda 2030 que ya se ha comentado, ¿no? También está el enfoque de trabajo de la OECD que plantea un modelo de bienestar, que tiene como una de las características en lo que es calidad de vida a la educación y las competencias, acá se nota un poco, ¿no? No solamente ello, sino también la salud, el balance de la vida de trabajo, las relaciones sociales, el compromiso cívico y la gobernanza. Entonces, son elementos muy interesantes, destacables de lo que se podría entender como qué es una calidad de vida en cuanto al bienestar individual y cuáles son las condiciones habilitantes como vivienda, ingresos y riqueza, empleo y salarios, ¿no? Pero esto es en cuanto al nivel individual, que puede ser subjetivo, pero también tiene que corresponderse con un capital, ¿no? Que haga sostenible este bienestar, y ese capital es de carácter social, un capital, digamos, económico, un capital humano y un capital también natural o ambiental. Entonces, para que sea sostenible tiene que también haber un incremento de este capital y que se refleje el bienestar, y eso también pues retroalimenta, ¿no? Y ello con un marco de políticas para la inversión que fomenta el incremento de este capital. Entonces, en base a estos análisis, el CEPLAN ha propuesto y ha presentado primero ante el Consejo Directivo del CEPLAN y luego también ha presentado al Acuerdo Nacional como una propuesta esta preimagen de futuro de Perú 2030. Digamos preimagen porque es una propuesta para iniciar el diálogo y la consulta con los distintos actores sociales en los cuales esperamos justamente que puedan hacernos también una retroalimentación, nos puedan brindar información para justamente construir colectivamente esta visión de país que queremos alcanzar. Entonces, esta propuesta tiene cinco ejes que se correlacionan muy directamente con lo que son las 5 llamadas esferas del desarrollo sostenible que la Agenda 2030 propone, ¿no? Entonces, al 2030 las personas pueden realizar su potencial. Entonces, cuando exponemos esta parte, siempre hacemos referencia a que el Proyecto Educativo Nacional 2021, en su visión, empieza diciendo, ¿no? Todos los niños desarrollan su potencial desde la primera infancia. Entonces, ese concepto lo hemos tomado y lo consideramos en nuestra propuesta al 2030, que todas las personas pueden realizar su potencial. Entonces, creo que aquí se comprende muy bien este concepto y es fundamental para la propuesta de la preimagen. Y por lo demás habla también del tema del desarrollo, ¿no? Pero también dentro de una gestión sostenible de recursos naturales, tomando medidas para hacer frente al cambio climático, ¿no? Que las personas puedan tener prosperidad, puedan tener un empleo digno, en armonía con la naturaleza, que vivamos en una sociedad pacífica y que se fortalezcan las alianzas, porque es claro que con estos enormes desafíos no se va a poder hacer nada si es que no trabajamos conjuntamente. Entonces, esta preimagen de futuro, ¿no? Es una propuesta para iniciar un proceso de diálogo y consulta, ¿no? Y un proceso de concertación, y finalmente llegar a esta visión concertada. Vamos a comentar un poco sobre esto. Voy a pasar esta lámina, luego voy a volver a ella para explicar este proceso de la concertación, el diálogo y la consulta. Entonces, tenemos esta propuesta de preimagen y queremos informar, recoger opiniones y también generar apropiación. Es una primera propuesta para el diálogo. Entonces, como mencionaba al principio, es importante que a través de espacios de discusión y diálogo como el que ustedes están trabajando aquí para pensar en el Proyecto Educativo Nacional 2036, se genere información, aporte, retroalimentación que permitan construir
esta imagen de futuro, ¿no? Con la participación de distintos actores sociales, ¿no? Como el Acuerdo Nacional, la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza, organizaciones de la sociedad civil, grupos vulnerables, gremios, academia, expertos, ¿no? El sistema de planificación como tal, ciudadanía y otros no representados, porque muchas veces existe representación, pero dejamos de lado o no consideramos, y es importante tenerlos en cuenta a quienes no necesariamente tienen una representación en alguno de estos gremios o organizaciones, ¿no? Entonces, con esta propuesta, generando este diálogo, buscamos retroalimentar para tener una imagen de futuro. Esta imagen de futuro, de acuerdo a la ley del CEPLAN, tiene que convertirse en una visión concertada, y esa instancia de concertación de la planificación nacional es el Foro del Acuerdo Nacional. Entonces, por eso que esta propuesta que se va a construir colectivamente, buscamos presentarla luego al Foro del Acuerdo Nacional para que en la dinámica del foro finalmente pueda haber una visión concertada del futuro del país al 2030, ¿no? Que se aprueben, como ustedes saben, ahí por consenso. Entonces, por eso es que es importante un diálogo social amplio y a la vez también un diálogo técnico, porque también tenemos que recoger tanto las aspiraciones de la población como también elementos de realidad, de las tendencias que hemos mencionado y de otros hechos que nos ponen en contexto de cuáles son los entornos de futuro que vamos a afrontar. Okay. Entonces, el futuro deseado, que estábamos comentando, también no solamente son las tendencias, sino tenemos que ponernos en los escenarios, digamos, contextuales, de todas las tendencias que se recopilan, y hemos hecho una muestra de tendencias, digamos, de contexto global y regional. Estamos trabajando en tendencias también más nacionales, que parten de justamente este conocimiento profundo de realidad. Entonces, todas estas de acá permiten generar unos escenarios de contexto. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar que podría pasar y para lo cual tenemos que planificar? Entonces, los escenarios contextuales son narrativas, ¿no?, que permiten recopilar tendencias y eventos de futuro que pueden condicionar el desarrollo del país al 2030, ¿no?, que es el horizonte que estamos tomando. Entonces, podemos ver aquí que digamos que este sería un camino de desarrollo, pero pueden darse eventos, estos escenarios que podrían llevarnos a distintos, algunos pueden ser positivos, pueden generarnos un incremento, una mayor velocidad de crecimiento, pero otros pueden ser, como suele ser, pues eventos adversos. Entonces tenemos que pensar cómo planeamos, cómo hacemos estrategias que puedan responder a estos escenarios, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando con estos 4 escenarios que se alimentan de las tendencias que hemos descrito y que están también en continua evolución, porque como mencionábamos, este conocimiento pues va cambiando y se va adaptando, y es importante también retroalimentarlo por opinión de expertos, ¿no? Entonces planteamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si se diera un nuevo superciclo de materias primas? Lo hemos tenido y que también lo hemos aprovechado. Entonces, si se volviera a dar, ¿cómo lo podríamos aprovechar realmente para que generemos un crecimiento sostenible? Y no solamente económico, sino desarrollo integral, ¿no?, desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que, como se ve también las tendencias, existe un aumento de la tecnología y la mecanización, ¿no? ¿Qué pasaría con, digamos, cuál es la importancia de la educación y el desarrollo de competencias en estos entornos que vemos que, pues, afectan a la dinámica global, y también el Perú se va a ver, digamos, inmerso en ello, ¿no? Ahora, como vemos, también van a haber expectativas crecientes de la clase media, no solo en la demanda de bienes y servicios, sino también en la demanda que pueden tener respecto de las autoridades, de los gobernantes, de los, digamos, representantes, para que puedan ejercer realmente la función y que pues sea un contexto donde no haya corrupción, donde sea transparente y se logren objetivos, ¿no? Entonces existe más demanda poblacional, ya no es un desconocimiento, hay bastante información, y cada vez la población está informando más y ojalá mejor, ¿no? Y un escenario muy importante que también estamos considerando es qué pasaría si se incrementan o se dan los desastres naturales que ya hemos tenido, cómo reaccionamos como país, cómo nos preparamos para poder enfrentarlo, ¿no? A pesar de que exista este desastre, por ejemplo, no solo el fenómeno del Niño, sino un terremoto que pueda afectar de repente a Lima o otra ciudad importante del país, de un alto grado que pueda generar una destrucción de infraestructura, una pérdida de vidas, cómo digamos, como país nos sobreponemos a eso, y a pesar de ello continuamos creciendo en la búsqueda del desarrollo sostenible hacia el 2030. Entonces, este análisis de escenario nos permite reflexionar sobre estos eventos para poder plantear estrategias efectivas que sean resilientes y permitan continuar, o en todo caso
el rumbo, encaminarla hacia poder alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces, el reto de Perú al 2030 es, bueno, partiendo del conocimiento de la realidad y alcanzando una visión concertada, que como vemos es necesario este amplio diálogo social y técnico para poder tener esta visión concertada que esperemos se pueda lograr en el Foro del Acuerdo Nacional. Con esta visión de país, entonces podamos actualizar políticas y planes, ¿no?, de todo nivel, que al implementarse pues nos puedan llevar a alcanzar este bienestar que se reflejaría en una, como esta imagen de futuro lo propone, ¿no?, que luego sería la visión. Entonces ese es el gran desafío, ¿no? Entonces, con eso concluye mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jordi Vilches. Ha sido bastante compleja e inclusiva de muchos elementos que consideran ese plan. Me quedan muchas preocupaciones interesantes que las voy a resumir en una propuesta, ingeniero, que incluye algún historiador en el equipo porque si uno va a pensar el futuro, tiene que mirar un poquito el pasado también. Entonces ahora los panelistas, tenemos al profesor Javier Yáñez y luego al profesor Juan Fernando Vega. Cada uno va a tener 15 minutos y le voy a recordar con esa fichita, ¿no? Desgraciadamente hay estos límites. Entonces, tal como está aquí en la programación que me han alcanzado, le voy a pasar el micro a Javier Yáñez. Bien, muy buenas tardes. Sí, son tardes, ¿no? Sí. En primer lugar, agradecer al Consejo Nacional de Educación por invitarme a participar. Es una institución que aprecio particularmente. Fui miembro del Consejo un tiempo hasta que ya por razones de dedicación académica no pude seguir. Agradecer también, por supuesto, a CEPLAN por este trabajo en el que se intenta no solo plantear escenarios, sino incorporarlos en las decisiones públicas, cosa que me parece particularmente importante y difícil. Déjenme reaccionar entonces a lo escuchado, más o menos en el mismo orden de los temas, pero abriendo interrogantes, planteando preguntas más que con alternativas y con planteamientos propios ya madurados. El primero de los puntos es algo que Jordi mencionó y de cuya exposición retomo lo que hemos señalado. Uno, sobre el conocimiento integral de la realidad. Es un viejo tema, con bastantes de ustedes hemos tratado de eso en algunas oportunidades anteriores y entonces no puedo ser largo, pero sí es evidente que tenemos un enorme déficit de conocimientos de nuestra realidad. La experiencia en la elaboración de políticas de Estado del Acuerdo Nacional es que siempre sale en cada política el reconocimiento de nuestra ignorancia, para efectos de planificar, ordenar, priorizar, y en ese sentido el papel de la educación me parece definitivo. Hay muy poco estudio de la propia tierra, hay muy poco material de enseñanzas basado en el propio lugar. Entonces los chicos, las niñas, los jóvenes salen con cuestiones abstractas como conocimiento, pero sin un contacto más ilustrado sobre eso. No sigo sobre esto, pero quería empezar a plantear eso. Tendencias tecnológicas. ¿Qué hacer?
El panorama que nos plantea Jordi, ya sabemos, es espectacular y se ha quedado corto, ¿es cierto? Porque se podía haber entrado a cantidad de otros temas deslumbrantes y absolutamente paralizantes. Si es que los sumamos uno tras otro y nos ubicamos en ese contexto, no tenemos sitio, digamos, no hay un protagonismo capaz desde nuestro lado. Bien, una conclusión que será un atajo o una evasión de mi parte y de varios de ustedes seguramente que han tratado esto. Para mí una de las pocas conclusiones claras de estos gigantescos escenarios de desarrollo tecnológico, una de las pocas cosas claras es que hay que tener una educación inicial y una educación básica buena. Porque los escenarios son tan diversos, tan plurales, tan dinámicos, que la única forma es estar preparado para lo que sea, y no para una especialidad, no para un campo del conocimiento, sino para abrazar cualquier ruta que se nos presente como importante para el país. Además, y en la exposición se intentó eso felizmente, a mi juicio de manera correcta, ¿no? Se acordarán ustedes de una vieja terminología que ya está fuera de circulación, la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Bueno, de las fuerzas productivas, de lo tecnológico, etcétera, no se deducen relaciones sociales. Se deduce que cambian las relaciones, pero no a dónde, qué tipo de cambio es el que se viene. Y por lo tanto está en nuestras manos el diseñar, junto con conocimientos sobre tendencias tecnológicas, el tipo de organización social que nos permita beneficiarnos y ser copartícipes de esas nuevas situaciones. En lo económico tomo solamente el punto del aumento de las clases medias y sobre esto un solo telegrama, ¿no?, de reacción así rápida es: con esto viene exigencia de calidad, ya no básicamente ni sobre todo de cobertura, sino exigencia de más calidad y más homogénea calidad. Este es un proceso que ya vemos en otros países y que es muy importante. En el campo de lo social se ha señalado las tendencias demográficas de esperanza de vida al nacer, así como las tasas de dependencia, etc. Sobre esto tenemos un reto muy difícil y al que estamos evadiendo, un reto del que nos estamos escapando, y es el de las combinaciones de contribución del Estado, de las empresas y de las familias para hacer que la creciente cantidad de dependientes que va a haber en la sociedad tenga un sitio decoroso en nuestros países. Y no está claro. No está claro ni que lo estamos pensando, y lo que está más bien claro es que lo estamos evadiendo. Con 18% de recaudación tributaria no alcanzaría, debería ser 20 o 20 y tantos, como otros países. Estamos en 14. Con 14% de recaudación no vamos a ningún lado en términos de lograr una cohesión social, una unidad empática, una relación civilizada entre nosotros mismos. Podría hablar largo también sobre esto, pero quiero dejar, como dije, esa inquietud. Importante lo relativo a la educación de las madres, ya es conocido. Me preocupa, sin embargo, un punto que estoy seguro que a ustedes también, es la creciente relación que hay, al parecer, entre calidad y precio. Si fuera a comprar camisas o zapatos, no tengo problema. Uno paga más por una cosa que le gusta o por una cosa más sólida, pero cuando se trata de educación y salud, si estamos haciendo cada vez más estrecha la relación entre acceso a buena educación y capacidad de pago, acceso a buena atención de salud y capacidad de pago,
Lo que estamos generando es un círculo vicioso que va a dar lugar a enorme conflictividad social. Y ese no está en el escenario que nos han planteado. El escenario de conflicto, el escenario de guerra permanente al interior de una sociedad, eso altera todos los otros elementos que están planteados en ese mapa y que hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la convivencia social hay que trabajarla, hay que construirla, hay que valorarla y hay que darle los recursos del caso. Y me parece que dentro de lo social todavía faltan elementos que a mi juicio se irán añadiendo y discutiendo. Me parece que lo que tenemos hacia adelante, si seguimos así, si consideramos que lo que hay que sostener es lo que conocemos, cosa que no es cierto, porque hay muchas cosas que no hay que sostener. Esa es la ambivalencia del término sostenible, ¿no? Hay que sostener lo que sirve para que nos sostenga y no sostener lo que no nos ayuda a vivir. Creo que hay un tema de ineficiencia en este proceso, un gran tema estructural de ineficiencia, en parte por el desorden y la falta de planificación. Ese es un factor de ineficiencia muy grande, pero también por una serie de discriminaciones en el país que hace que no demos el potencial como país. Discriminaciones raciales, discriminaciones de género, discriminaciones regionales, son todas discriminaciones que no nos colocan, más bien nos alejan de nuestra potencialidad. ¿Por qué? Porque hay habilidades, conocimientos, inteligencias desperdiciadas por discriminación, ¿no? Y por lo tanto estamos deteriorando nuestro potencial desde el lado de las distancias humanas que todavía son tan fuertes en un país como el nuestro y que es ampliamente conocido. ¿Cómo estoy, Manuel? Gracias. El otro reto que querría destacar, y ahí entro a lo que es en parte economía, aunque solo la voy a mencionar telegráficamente, la estrategia de desarrollo económico no queda del todo clara en las perspectivas, en los escenarios hacia adelante. Estamos discutiéndolo en el país: extractivismo, diversificación productiva, ampliar los motores del crecimiento para que no dependamos exclusivamente de uno o dos. Toda esa discusión es fundamental y a la vez no suficientemente reconocida y valorada. Aun cuando efectivamente debemos ampliar la gama de actividades en las que somos capaces de competir nacional e internacionalmente, y eso es muy importante, tampoco creo yo que podemos desechar el mundo de las materias primas y de los recursos naturales como un fundamento importante del crecimiento y del progreso económico hacia el futuro. El reto no es dejar de extraer recursos de la naturaleza, el reto es hacerlo bien, por supuesto, cuidando los recursos, cuidando la gente, etcétera, etcétera. Pero el reto es que hay que convertir esas ventajas de recursos en redistribución y en homogeneidad social, educativa, cultural, etc. Lo hacen otros países, como Noruega y otros. Recursos naturales, sí, muy dependientes de los recursos, por supuesto que sí, y simultáneamente los usan para que la gente se trate bien entre ella, se reconozca valiosa, se ayude desde el nacimiento hasta la muerte a llevar una vida decente, y por lo tanto el problema no está en los recursos, está en qué hacemos con ellos, para qué los usamos, cuánto nos quedamos de ese valor en el Perú, quién va a administrarlos y cómo se lo va a hacer democráticamente y ampliamente. Quería entonces, y con eso prácticamente voy a acabar, quería decir que tenemos retos
de tipo social, que es en lo que he estado acentuando más en este momento, muy exigentes y muy difíciles que enfrentar políticamente y socialmente. La erradicación de la pobreza absoluta es, junto con la anemia y la desnutrición infantil, absoluta prioridad para enfrentar las grandes revoluciones tecnológicas en el planeta. Y entonces tenemos unos cuantos indicadores que deciden demasiado y en los cuales somos demasiado displicentes, demasiado mediocres o demasiado mezquinos. El Perú es un país muy mezquino con los que recién nacen, muy mezquino todavía con las madres gestantes, muy mezquino en rubros que son decisivos para un largo plazo que nos agarre de pie y en condiciones de enfrentarlo. La pobreza más en general es el reto crucial a mi juicio. Hay un libro muy interesante que se llama Escasez ahora, que muestra cómo la pobreza lo que hace es estrechar el ancho de banda del cerebro humano. O sea, la pobreza es en sí misma un destructor de capacidades para enfrentar el futuro. No solo porque no se tiene recurso, no solo porque no se tiene plata o relaciones sociales, sino porque, como dicen en ese libro, el ancho de banda del cerebro se estrecha como consecuencia de la pobreza y por lo tanto creo que ese es el reto primero, más urgente, central y quiero dejar ahí mi comentario a la exposición tan ilustrativa que Jordi nos ha presentado. Muchas gracias. Tú me avisas, estaré atento. Buenas tardes. La verdad es que voy a intentar aceptar el reto de Manuel para aterrizar en la historia reciente los problemas de pensar el futuro sobre una base real, pero no en general, sino donde nos duele. Pero no lo voy a hacer ahora porque si no me van a dejar de escuchar y ya se van a ir nomás. Vamos a comenzar entonces por el lado más vistoso del futuro. Vistoso y un poco aterrador. No sé si ustedes han caído en la cuenta, ha habido en estos días una propaganda de Centrum diciendo que los alumnos de Centrum tendrán una atención adicional gracias a que van a tener unas ventajas cognitivas. Yo quedé un poco desconcertado en qué significaba esto. Y sucede que es una cosa bien interesante y un poco aterradora. No sé si ustedes conocen a Watson. Watson, además de ser un personaje de Sherlock Holmes, es la inteligencia artificial de IBM. Es la inteligencia artificial que derrotó al jugador de Go y ha derrotado a varios jugadores de ajedrez. Bueno, Watson está haciendo maravillas en el mundo. Por ejemplo, puede diagnosticar mejor el cáncer de pecho, de seno, que los médicos. Le producen la información, él la lee y lo diagnostica mejor, con mayor precisión y antes. Watson redacta artículos especializados de bolsa para revistas especializadas, Forbes. ¿Por qué hace esto Watson? Porque Watson es una inteligencia artificial de nuevo diseño. Está basada en redes neurales. Este es un desarrollo que imita las capacidades del cerebro humano
y que obtiene de información patrones, los encuentra, no hay que decirle cuáles son los patrones, él encuentra los patrones y se produce sus propias reglas. Bueno, Watson ha sido contratada para Centrum y entonces una institución educativa va a contar con una asesoría personalizada y los alumnos de Centrum obtendrán un perfil de su potencial humano estimado por Watson. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Sí? Eso lo solían hacer algunos profesores muy capaces, o un programa de test vocacionales de psicólogos muy competentes. Se acabó. Lo hace Watson y lo hace mejor y lo hace masivamente. ¿Sí? Uber. ¿Cuántos de ustedes han usado Uber? Uber es un aplicativo. Uber no tiene taxistas. Uber no tiene carros. Uber pone en contacto al taxista con el que quiere el viaje y ellos transan. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos conocen del carro autónomo de Google? Hay un carro que ya no necesita chofer. Ese carro lo desarrolló primero Google y después lo están desarrollando otras compañías. Tesla es una compañía muy importante que está desarrollando. Bueno, Uber ha contratado carros autónomos. Va a juntar las dos piezas. ¿Y quién se va? El chofer. Piensen lo que significa esto para la industria de transporte, ¿sí? Lo que hay cuando se habla de inteligencia artificial es un reemplazo de capacidad humana profunda. Se pensaba que solo los humanos podían tener reconocimiento facial. Solo los humanos podían tener reconocimiento del lenguaje. Solo los humanos podían manejar el enorme conjunto de variables que permite a alguien caminar. Equilibrio, dirección, prever los obstáculos, cambio en los niveles. Ya se acabó. Hay robots que hacen eso y lo hacen cargando pesos que los humanos no podemos cargar. Son robots de aplicación militar. Como dice Manuel, perdón, Javier, Manuel yo no sé si está por ahí todavía. Como dice Javier, dos problemas. ¿Para qué los vamos a educar? ¿Y quién los va a educar? Yo me temo que, descritas las capacidades de Watson, ponemos a el peruano, profesor peruano de estándar, y ponemos a Watson y yo me quedo con Watson. Antes de saber cuál es la proporción de profesores que comprenden lo que leen y la proporción de profesores que yo no se la voy a decir porque ustedes la conocen. La medición de las capacidades de comprensión lectora de los profesores se pusieron en público en 2001, porque se hizo una prueba que convirtió con PISA. Y todos descubrimos con sorpresa que después de 10 y 11 años de educación, nuestros alumnos no comprendían lo que leían. Y cuando se informó sobre los profesores que tenían a cargo de los alumnos, los profesores no comprendían lo que leían. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, caramba, qué coincidencia! ¿Cuántos profesores que no comprenden lo que leen han salido? ¡Ni uno! Acaba de lograrse un acuerdo entre el Ministerio y el SUTEP, las gloriosas
luchas han producido la postergación de la prueba. Y no queremos un sistema evaluativo. No se preocupen, chicos, van a ser reemplazados toditos por Watson, que no tiene demandas sindicales. ¿Sí? Ese es el lado horrible de este asunto, porque efectivamente el problema es institucional. Hemos creado una institución que es una manera de organizarnos, las personas, con nuestras enormes capacidades de comunicación y aprendizaje, que hace que no haya cambios. Sabemos que tenemos el problema en 2000. 2001, 2002, 2003, estamos en 2017. Hemos subido el sueldo, hemos comprado materiales. ¿Para qué sirven materiales si los profesores no comprenden lo que leen? Pregunto. ¿Qué futuro queremos? Un futuro en el que el 6% del presupuesto esté dedicado a la educación, más plata, y los profesores no comprenden lo que lee, dediquemos la plata a contratar a Watson y encarguemos nuestros alumnos a Watson. En una de esas nos sale más barato. No sé si conocen a Elon Musk. Elon Musk es un visionario norteamericano multimillonario que tiene algunas de las industrias más locas del planeta. SpaceX es una de las compañías privadas que envía cohetes. Bueno, PayPal es un sistema automático electrónico de pagos por internet para adquisiciones. Tesla, el que hace los autos estos súper, hiper eficaces y eficientes y ahora autónomos. Bueno, Elon Musk acaba de declarar: mejor regulamos a la inteligencia artificial, o vamos a tener, nos estamos embarcando en un problema mayor. ¿Sí? Ahí hay un tema de regulación, de construcción de una conversación que no hacemos, porque no comprendemos lo que leemos. Esta información no está oculta. La han publicado los periódicos, ha estado en los noticieros. No cuela. No sé si han oído hablar de TAI. TAI fue una inteligencia artificial que diseñó Microsoft como un robot para interactuar como una adolescente de 16 años, entre 16 y 21 años, norteamericana, por Twitter. La tuvo que apagar 16 horas después, porque la interacción con los humanos la había vuelto racista, xenófoba, grosera, lisurienta. By the way, también Watson dice lisuras, las aprendió en el diccionario apropiado. O sea, la inteligencia artificial no nos va a salvar si las interacciones entre nosotros no mejoran. Pero las interacciones entre nosotros implican que miremos la realidad y no nuestros intereses cortoplacistas. Los intereses de los profesores tienen que respetarse como los intereses de los alumnos. No se va ningún profesor y entonces generaciones de alumnos pasan por el colegio y no reciben lo que tienen que recibir para desempeñarse correctamente en el futuro que es presente. Y de eso somos responsables todos, como de la corrupción. Lo siento, yo puedo acabar acá, pero no voy a acabar acá. Sí, somos responsables todos, porque todos lo sabemos y no actuamos, y nos llenamos de excusas, y sustituimos los medios
los fines por los medios. El fin del sistema educativo es atender a los niños y adolescentes, no a los profesores, pero los niños y adolescentes no protestan. Yo hice un libro, Walter Tuanama llamó a la tabla, que era el corazón del libro, el Necromicón, porque quien leía esa tabla y estaba preocupado por la educación perdía la razón. Porque lo que dice en esa tabla es, estos son los actores, esto es lo que declaran querer. Los profesores declaran querer que sus niños aprendan y se desarrollen todos sus potenciales. Y los padres de familia declaran que llevan a los hijos al colegio para que sean más que ellos. Viene la prueba de PISA y le dicen que las cosas están mal y no pasa nada. Nadie protesta, no se arrancó un gran movimiento nacional de indignación para cambiarla. No. El plan de emergencia de ese gobierno consistió en declarar que lo que había previsto que iba a hacer, eso era el plan de emergencia. No estoy contando cuentos, parecen, además unos cuentos medio feos, historia de la cripta. Cambiar el futuro implica mirar el pasado, porque sin comprender este pasado, no vamos a tener futuro. Gracias. Ya no hay tiempo, pero no quiero quedarme con tantas provocaciones que han dicho, pero quisiera decir una cosa muy breve, ¿no? Que la presentación de Jordi Vilches es una presentación llena de entusiasmo, y he tomado nota aquí de algo que los políticos deberían escuchar, ¿no? No sé si está la congresista, no sea todavía. Dice que ese plan va a emplear una metodología dialogando, consultando y concertando. ¿Qué mejor lección que eso? La presentación del profesor Javier Iguíñez, como siempre, muy reflexiva, profunda y generosa. Creo que erradicar la pobreza es una tarea urgente en nuestro país. Y la presentación de Juan Fernando Vega, que desgraciadamente he tenido que interrumpir porque el tiempo se cuenta, es una presentación futurista, pero de un futuro aterrador, pero que también podemos manejar ese futuro, ¿no es cierto? Y lo que yo dije como parte mía, como recomendación de recurrir a un historiador, no era una broma, Jordi. He leído hace unos meses un libro de un profesor de Brown University, de Harvard University, Joe Gouldy y Armitage, que se llama Manifiesto por la Historia, ¿no? Defensa de la historia, recuperar la historia, que la historia de nuevo se vuelva algo que se discuta en la opinión pública. ¿Por qué? Porque da la impresión, dice ambos, de que habría un solo camino en la historia, de que los países van a transitar por un solo camino y que las planificaciones y las miradas al futuro parecerían que nos muestran un solo camino, un solo derrotero. Ellos dicen, Gould y Armitage dice, no es cierto, la historia no lo constata eso. Pero hay otra cosa que me parece sumamente importante y se conecta con todo lo que han dicho, ¿no? Ellos dicen que una mirada a la historia es una mirada a largo plazo, ¿no? Y que en el largo plazo, cuando miramos la historia, los problemas fundamentales ahora es el cambio climático. Que vivimos en la época del antropoceno, donde el hombre se ha convertido en el principal factor determinante de la situación climática, y que no hay que descuidar eso, y que el clima lo estamos descuidando. No quiero hacer larga mi intervención, pero el libro es muy sugerente, Manifiesto por la Historia, les digo. Y en segundo lugar, él dice, uno de los grandes problemas en la historia del mundo
que han ocurrido y que hemos llegado a una conclusión es la desigualdad. ¿Cómo combatir la desigualdad? ¿Hemos combatido bien la desigualdad? Hay un libro que Juan Fernando, Javier, son su libro de velador, Tomás Piketty, que se llama El capitalismo en el siglo XXI, algo así, y que demuestra que la desigualdad en la historia de Europa en los dos últimos siglos, XIX y XX, se ha incrementado. Entonces uno se puede preguntar qué esperamos del futuro. Y en tercer lugar, lo que recomiendan ellos desde la historia es que el gobierno, la gobernanza actual en el mundo, tiene que ser internacional, porque el cambio climático no se puede combatir de manera nacional ni regional, y porque la desigualdad tampoco se puede combatir. Entonces la esperanza del futuro es eso. Yo no sé si esos elementos, nosotros en la Comisión de Reforma del PEN vamos a considerar eso, pero yo ya estoy ahí como historiador, pero de repente en ese plan les falta uno, ¿no? Muchas gracias.